Y luego de más de 5 años de un intenso y controversial debate, el gobierno de Chile ha promulgado la Ley de Identidad de Género que va a permitir a la población transexual cambiar el nombre y el sexo legalmente a partir de los 14 años. Esta ley fue firmada por el presidente Piñera, quien ha destacado el avance de la sociedad hacia la igualdad y la tolerancia. Los mayores de 18 van a necesitar hacer un trámite ante las autoridades competentes. Adolescentes entre 14 y 18 requieren además el permiso de algunos de sus padres, radicar la solicitud en un tribunal de la familia. La semana pasada Chile dio un paso más hacia la igualdad. El presidente Sebastián Piñera promulgó la llamada Ley de Identidad de Género, una ley que les permitirá a la población trans cambiar el género de su registro de identidad. Estamos dando un paso adelante en la dirección de no solamente ir saldando una deuda de una sociedad con demasiados prejuicios, con demasiada discriminación, que es poco humanitaria, que es poco respetuosa, sino que también estamos enfrentando nuestro compromiso con la dignidad humana y nuestra obligación moral con quienes durante mucho tiempo han sido injustamente discriminados. El jefe de Estado reconoció que aún queda mucho camino por recorrer. Porque esto requiere un cambio cultural que tiene que ser en el alma, en el corazón de todos los chilenos y aprender a respetarnos más, a querernos más, a reconocer nuestra diversidad y sobre todo a reconocer y respetar la igualdad de dignidad que tenemos todos los seres humanos. Según la ley, los transexuales mayores de 18 años lo podrán hacer solo con una solicitud ante las autoridades correspondientes. Los adolescentes entre 14 y 18 deberán presentar un requerimiento en un tribunal de familia y contar con la autorización de al menos uno de sus padres o representantes legales. Los menores de 14 años quedaron excluidos. Organizaciones defensoras de los derechos de la comunidad LGBTI aseguraron que es justamente esta última la población más vulnerable. Expertos afirman que a pesar de la promulgación, la ley se demorará en entrar en vigor por lo menos un año más, pues aún falta su reglamentación. Vamos a saludar en Santiago de Chile a Óscar Rementería, él es vocero de Movil, Movimiento de Integración y Liberación Homosexual, sobre lo que ha sucedido la semana pasada justamente en Chile. Gracias por estar con nosotros en la mañana de NTN 24. Hola, buenos días, Ruth. Buen día. Y las personas transgéneros, como para poner un poco de contexto, suelen descubrir en etapas tempranas de sus vidas, por lo general, que su cuerpo de pronto no corresponde al género al que sienten que pertenecen. Por ejemplo, sintiéndose una niña, deben ir a una escuela de varones, usar sus baños, vestirse como ellos. ¿Qué significa lo que ha sucedido en Chile la semana pasada y con todo el discurso que ha dado el presidente Piñera luego de muchos años de hablar sobre el mismo tema? Bueno, es un hecho histórico, absolutamente. A pesar de que la ley no salió exactamente como nosotros esperábamos, sí es un paso muy importante para reconocer la dignidad y el derecho de las personas trans, porque la ley de identidad de género tiene dos componentes esenciales. Uno, por un lado, reconoce la identidad de género como un derecho de la persona, algo que no existía en la legislación nacional, y por otro lado, entrega la metodología o las herramientas administrativas o judiciales para que las personas que tienen una identidad de género diversa puedan hacer los respectivos trámites para que se pueda ser reconocida por el Estado, es decir, a través de los documentos de identidad. Para los mayores de 18 años es un trámite administrativo frente a las oficinas del Servicio Nacional del Registro Civil, que es la entidad en Chile que entrega los registros de nacimiento, la cédula de identidad, pasaporte, etc. Y para los menores de 18 años y mayores de 14 se tiene que hacer mediante un juicio voluntario que se denomina en un tribunal de familia con autorización de los padres. Ahora, si los padres no le dan autorización a los menores, ellos igual pueden solicitarlo al tribunal de familia y el tribunal citará a los padres para que sean parte de esta solicitud. Pero sin embargo nosotros manifestamos desde el comienzo de la discusión de este proyecto de ley de que era necesario incluir a los menores de 14 años, porque la identidad de género no es algo que empieza a manifestarse a partir de la adolescencia, sino que se siente por parte de las personas trans, es una vivencia interior que la perciben durante toda su vida, desde la más tierna infancia, y hemos tenido casos donde tribunales han permitido el cambio de nombre y acceso registral de menores de 5 años. Entonces, mantener a los menores de 14 años fuera de la protección y reconocimiento de esta ley puede afectar el bien superior del niño,
al no querer reconocer su identidad hasta que cumpla la adolescencia. Claro, pero justamente eso es lo que ha dicho el presidente Piñera, poco a poco se va dando este tipo de cambios y ha hablado de un cambio que debe ser cultural en el alma y el corazón de los chilenos, lo ha dicho el mandatario. Y la pregunta aquí es, Óscar, ¿por dónde se empieza cuando se sabe que hay muchos movimientos que no ven con buenos ojos lo que ha sucedido la semana pasada y que al contrario están pensando que no es un paso adelante sino un retroceso en lo que tiene que ver con el ambiente social? Mira, los sectores que no ven con buenos ojos la ley de identidad de género tampoco vieron con buenos ojos la ley de unión civil y tampoco vieron con buenos ojos la ley antidiscriminación. Eso no es ninguna novedad porque son los sectores más conservadores de la sociedad chilena. Estamos hablando de los partidos de la ultraderecha o las cúpulas de la Iglesia Católica o Evangélica que siempre han estado en contra de cualquier legislación que reconozca y proteja a la diversidad sexual en nuestro país. Así que en ese sentido nosotros no tenemos mayor complicación con que estos sectores no vean con buenos ojos esta legislación. Nosotros sacamos estas leyes adelante a pesar de esos sectores que siempre se opusieron en el Congreso e hicieron su lobby para evitar que estas iniciativas legales vieran la luz, pero el tiempo siempre nos ha dado la razón. Y así como nos dio la razón con la ley antidiscriminación de que era una norma necesaria en nuestro país, también lo hizo con la ley de unión civil y también lo va a hacer con la ley de identidad de género y esperamos también dentro de poco que podamos comenzar a discutir la ley de matrimonio igualitario que ya se encuentra en el Congreso, pero no ha comenzado a ser discutida en las distintas cámaras del Parlamento. Ahora, la ley es un paso importante, sí, y va a ayudar o va a impulsar a comenzar a hacer los cambios culturales, pero los cambios culturales no pasan solamente por una ley, pasan por cambiar la mentalidad de una sociedad tremendamente conservadora como es la sociedad chilena. Y eso tiene que recurrir a través de políticas públicas, a través de campañas, a través de educación, y es algo donde el gobierno está en absoluto deficiencia, ya que ustedes escucharon la declaración del presidente Sebastián Piñera, pero la verdad que el gobierno nunca quiso incluir a los menores de 14 años en esta iniciativa legal, a pesar de que todas las organizaciones de la diversidad se lo solicitamos. Así que nosotros vamos a seguir impulsando vamos a seguir impulsando el perfeccionamiento de estas leyes en el Congreso y por otro lado vamos a seguir impulsando y tratando de convencer al gobierno de que genere las políticas públicas, que tampoco es algo fácil, ¿eh? Ujú. Vamos a agradecer a Óscar Rementería, vocero del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual, ha estado con nosotros en la mañana de NTN 24. Gracias, un buen día en Santiago. Muchas gracias a ustedes por el contacto, que tengan buenos días. Igual. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha llegado a Venezuela en su primera visita oficial para reunirse con Nicolás Maduro y revisar los acuerdos de cooperación que existen entre ambos países. El mandatario turco, que viene de visitar Paraguay y también de participar en la cumbre del G20 en Argentina, ha llegado acompañado de su esposa, fue recibido por la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez. Enseguida la noticia la amplía Oliver Fernández desde Caracas. Oliver, un buen lunes. Un buen día para ti, Ruth. Un placer saludarte desde Caracas. Así es, esta es la primera visita que hace el presidente de Turquía, Erdogan, a Venezuela, la primera visita oficial. Se tiene previsto que a las 11 de la mañana, dentro de esta agenda, pues acudan hasta el Panteón Nacional, donde se le realizará una ofrenda floral a los restos de Simón Bolívar. A las 12 del mediodía se espera un almuerzo también con el presidente de la República en un conocido hotel de la capital venezolana. Y a las 4 de la tarde se espera que pueda reunirse con algunos empresarios venezolanos, donde supuestamente se van a revisar estos acuerdos y también se van a firmar nuevos acuerdos de cooperación entre Venezuela y Turquía. Sin embargo, por supuesto, ha habido reacciones por parte de algunos opositores venezolanos, quienes han dicho que no saben qué es lo que Venezuela de alguna manera pudiera ofrecer a Turquía, teniendo en cuenta que Venezuela vive una crisis o de alguna manera una crisis económica muy deprimida y que no tiene mucho que ofrecer. Lo único que Venezuela de alguna manera está produciendo es petróleo y también
ha caído la producción petrolera en Venezuela. Sin embargo, no se ha revelado, no han dicho cuáles son estos acuerdos de cooperación o no los han concretado. Esto no ha salido a la luz pública, sin embargo, se espera que a eso de las 6 de la tarde entonces puedan firmarse estos nuevos acuerdos de cooperación y revisar los que ya existen entre Venezuela y Turquía. La información, Ruth, que nosotros podemos aportar hasta ahora desde Caracas. Volvemos contigo a la mañana de NTN 24. Oliver, gracias por ese reporte. Y el presidente de China, Xi Jinping, está en una visita oficial en Panamá para estrechar también relaciones bilaterales establecidas hace apenas un año. El dirigente chino ha sido recibido con honores por el presidente Juan Carlos Varela. El presidente chino Xi Jinping y su mujer Pen Liyuan aterrizaron este domingo en Panamá, donde fueron recibidos por el presidente panameño Juan Carlos Varela y su esposa. Xi y su mujer realizan una visita histórica a Panamá para afianzar nexos diplomáticos bilaterales y firmar una decena de acuerdos. Ambos países han firmado desde que establecieron relaciones diplomáticas en junio de 2017, más de 20 acuerdos, negocian un tratado de libre comercio y ahora estudian la posibilidad de construir un tren bala por un coste estimado de $5.000 millones. El presidente panameño destacó esta semana que el nuevo estatus de la relación con China va a mejorar mucho la presencia de empresas chinas, aumentará la inversión extranjera y fortalecerá el rol regional que juega Panamá como un centro logístico. Asimismo, Xi expresó su gran expectación por el futuro de las relaciones con Panamá, un país con amplios nexos comerciales con el gigante asiático. El presidente chino llegó al país centroamericano procedente de Argentina, donde participó en una reunión del G20 y cumplió una visita oficial en el país. El nuevo gobierno de México toma las riendas de la situación de los centroamericanos, lo decíamos, de la caravana migrante que permanece en Tijuana. El presidente López Obrador ha delegado a Protección Civil, a la Secretaría de Bienestar y el Instituto Nacional de Migración como los coordinadores de la emergencia que ha generado la presencia de los migrantes en la frontera norte del país. El gobierno va a destinar fondos de manera directa para que se atienda a los centroamericanos. El nuevo gobierno de México liderado por el presidente Andrés Manuel López Obrador busca tomar el control de la situación de emergencia que vive la caravana migrante en Tijuana. Unos 6.000 centroamericanos se encuentran desde hace 3 semanas en la ciudad fronteriza de Tijuana, a la espera de poder solicitar asilo en Estados Unidos. La crisis de los migrantes quedó en medio del cambio de presidente en México y ahora es un problema que debe resolver la administración de López Obrador. Protección Civil informó de que la Secretaría del Bienestar y el Instituto Nacional de Migración serán los encargados de atender la emergencia. La primera deberá entregar y controlar los recursos y la segunda será a cargo del nuevo albergue techado que ocupan los migrantes, tras el cierre del primero debido a cuestiones sanitarias. La decisión forma parte de la estrategia de López Obrador para no entregar recursos a las entidades y los municipios, para no fomentar su mal uso y así supervisar su aplicación mediante delegados estatales, quienes vigilarán en qué planes y programas se aplican. El sábado, tras su toma de posesión, López Obrador, quien con la crisis de migrantes afronta el primer gran reto de su gestión, firmó un plan de desarrollo integral con sus homólogos de El Salvador, Guatemala y Honduras, con el fin de mejorar esta situación de emergencia. En un acto ante las Fuerzas Armadas, el nuevo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha confirmado que el ejército va a continuar en la lucha contra el crimen. El mandatario, que asumió el cargo el pasado sábado, ha reiterado también la creación de una Guardia Nacional para atender el grave problema de inseguridad. El ejército mexicano continuará en la lucha contra el crimen. Así lo confirmó el domingo el nuevo presidente Andrés Manuel López Obrador en un acto ante las Fuerzas Armadas. El pueblo de México necesita de sus Fuerzas Armadas para atender este problema grave de la inseguridad y de la violencia. El mandatario indicó que se plantea una reforma a la Constitución para que el Ejército y la Marina puedan ayudar en labores de seguridad pública, unir la Policía Militar, la Policía Naval, la Policía Federal y conformar la Guardia Nacional, a la que busca comparar con la Gendarmería de Francia o la Guardia Civil de España. La medida, que ya había sido anunciada antes de su investidura, fue criticada por defensores de derechos humanos, quienes dicen que la seguridad pública debe estar a cargo de instituciones civiles y no militares. El uso de las Fuerzas Armadas en labores policiales desde 2006 ha sido asociado a una escalada de violencia en el país, con más de 200.000 personas asesinadas y unos 37.000 desaparecidos, según cifras oficiales. López Obrador, que asumió el poder el sábado, había sido un crítico de la estrategia militar. Los reclamos de seguridad son desde hace años una de las demandas principales de los mexicanos, particularmente en zonas golpeadas por la violencia del narcotráfico. Y Diego Armando Maradona
vuelve a ser protagonista en México, pero el argentino no ha protagonizado esta vez un incidente de enfrentamiento con los aficionados del equipo San Luis, que provocaron luego de que perdiera la final del ascenso de México con los Dorados de Sinaloa. En el video que circula por redes sociales, ahí se ve a Maradona intentando golpear a los hinchas. El exfutbolista fue detenido por varios guardias de seguridad del estadio Alfonso Lastras, donde se disputó este juego. Vamos aquí a una pausa comercial en la mañana y cuando retornemos, los restos mortales del expresidente George Bush papá, quien falleció el pasado viernes, van a ser expuestos a partir de hoy en la sede del Capitolio en Washington. Ya regresamos con La Mañana. Continuamos con La Mañana. Continuamos con más del programa La Mañana de NTN 24. Vamos a revisar lo que es noticia del mundo. Y estamos con el momento de la explosión de este domingo del volcán Popocatépetl en el sureño estado de Puebla, en México. Emitió material incandescente, por lo que las autoridades han advertido que la alerta volcánica se mantiene en amarillo, fase 2. Han reportado además una columna eruptiva de aproximadamente 2.800 metros de altura sobre el nivel del cráter. El Popocatépetl amaneció esta mañana emitiendo vapor de agua y gases. Rusia ha acusado formalmente de cruce ilegal de su frontera a los 24 marinos de la Armada de Ucrania, apresados junto con los 3 buques el 25 de noviembre pasado por guardacostas rusos en el Mar Negro. Los marinos ucranianos han sido trasladados a Moscú, a la cárcel de alta seguridad de Lefortovo, después de que un tribunal de Crimea los dejara en prisión preventiva hasta el 25 de enero. La escalada de tensiones entre ambas naciones ha perpetrado preocupación internacional. Ya Washington y Kiev han exigido la liberación de los uniformados. El presidente filipino Rodrigo Duterte, cuya polémica guerra contra las drogas ha matado a casi 5.000 presuntos narcotraficantes y usuarios desde que asumió el 2016, ha dicho que consumió marihuana para mantenerse despierto y luego aseguró que solo estaba bromeando. Estas declaraciones desataron profundas molestias en los familiares de las víctimas de la lucha contra el narcotráfico. La marihuana es considerada ilegal en Filipinas. Comenzamos a las 8:30, pero nadie se despierta a las 8:30. Creo que deberían ser las 9. Luego la próxima reunión es el almuerzo, luego las 2:30 y otra a las 4. Solo deben haber 4, pero si es cada 30 minutos, ¿lo viste? Es una actividad asesina y creo que a mi edad no lo hago tanto porque estoy consumiendo marihuana para mantenerme despierto. Otros no pueden tomarla. Nuestros periodistas de NTN 24 en Miami, en Nueva York y en Washington ya tienen la agenda informativa de lo que es noticia hasta ahora en la Unión Americana. Vamos a empezar con los restos del expresidente George Bush, quien falleció el pasado viernes a los 94 años de edad. Van a estar en el Capitolio desde hoy hasta el miércoles. Los restos del exmandatario ya serán en la rotonda del Capitolio estadounidense, situada justo debajo de la cúpula de este edificio. Emiliana Molina tiene el reporte hasta ahora. Emiliana, un buen día. Ruth, ¿qué tal? Muy buenos días. Precisamente nos encontramos actualmente en la cúpula del Capitolio, donde se están llevando a cabo todos los preparativos necesarios para recibir los restos del expresidente George Bush padre, cuyos restos yacerán aquí en esta rotonda del Capitolio. Ambas cámaras legislativas sostendrán una ceremonia alrededor de las 17 horas locales para honrar la memoria de Bush padre. El Capitolio también estará abierto por las próximas 24 horas todos los días hasta el miércoles para que los ciudadanos estadounidenses puedan ofrecer sus respetos. Por otro lado, Trump y Melania Trump atenderán el funeral de este expresidente, que recordemos que Trump no atendió el funeral de la ex primera dama Barbara Bush, quien falleció hace 8 meses. Por otro lado, las banderas aquí en Estados Unidos están actualmente a media asta para honrar la memoria de Bush padre, y Trump declaró el próximo miércoles también como día de luto para honrar su memoria. Veamos también cómo algunos residentes estadounidenses lo recuerdan.
¿Sabes? Él era un hombre gentil, un caballero. Realmente habla de una era política distinta a la que tenemos el día de hoy. Y probablemente muchos de nosotros nos gustaría volver al día en el que todo era más amable, cuando se estrechaban las manos, si se quiere. Era un verdadero caballero, un hombre de Estado, querido por todos. Me gustó el hecho de que los Clinton y los Bush se convirtieran en amigos y espero que veamos más de ese tipo de personas en el futuro. Él fue un verdadero caballero, un gran diplomático, un gran embajador para los Estados Unidos. Me complace mucho el presidente actual, pero sí que espero un día en el que haya más amabilidad. Bush padre será enterrado el próximo jueves junto a su esposa y ex primera dama Barbara Bush, quien falleció, recordemos, hace 8 meses. Será enterrado en la biblioteca presidencial de una universidad en Texas. Recordemos que Bush no solo fue piloto de la Segunda Guerra Mundial, sino que también fue congresista, embajador de la ONU, director de la CIA, y todo esto antes de convertirse en el presidente número 41 de Estados Unidos, y también fue vicepresidente en la época de Ronald Reagan. Esta es toda la información que tenemos en directo desde el Capitolio. Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. Emiliana, gracias. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha hecho un llamado a la comunidad internacional para que haya mayores apuestas para el desarrollo de la economía verde, por la reducción también de la dependencia de los combustibles. El mensaje lo entregó en apertura de la Cumbre del Clima, que durante el transcurso de esta semana busca sentar justamente mayores acuerdos a nivel mundial para combatir el calentamiento global. Ya en Nueva York el tema lo tiene Alejandro Rincón. Alejandro, un buen día para ti. Hola, es un gusto saludarlos desde la ciudad de Nueva York. De acuerdo con la Organización de Naciones Unidas, actualmente solo hay 57 países alrededor del planeta que han adoptado las estrategias necesarias para aproximarse hacia el cumplimiento de sus objetivos para reducir la emisión de dióxido de carbono a la atmósfera. Es por esta razón que la ONU busca que más países de la comunidad internacional adhieran a esta estrategia. Por esa razón, a partir de ahora y durante las próximas 2 semanas, líderes de toda la comunidad internacional harán parte de esta importante conferencia sobre el clima liderada por la ONU con el objetivo de tratar de establecer planes adicionales para cumplir pactos como el Acuerdo de París sobre cambio climático, una reunión que además es importante no solo para establecer esas estrategias, sino para saber cómo la comunidad internacional puede responder a circunstancias como el retiro de los Estados Unidos de este pacto de cambio climático, como lo ordenó en su momento la administración Trump. Antes del inicio de esta importante conferencia que tiene lugar en Polonia, el secretario general de la ONU entregó las siguientes declaraciones. Algunos podrán decir que no se puede combatir el cambio climático y tener una buena economía. Estoy en desacuerdo. De hecho, es lo opuesto. Los costos sociales, económicos y ambientales del cambio climático son contundentes. La incapacidad para actuar significa que más desastres, más emergencias y más polución le costaría a la economía tanto como $21 billones estadounidenses al 2050. El Programa para la Protección del Medio Ambiente de la Organización de Naciones Unidas recuerda que en el año 2017 aumentaron nuevamente las emisiones de CO2 a la atmósfera luego de estar estancadas por 3 años. Es justamente ante estas cifras y ante el empeoramiento de una u otra forma de los niveles de contaminación del planeta que la ONU hace este importante llamado de atención. Finalmente, a los líderes actuales de la comunidad internacional corresponde trazar estas estrategias para que a futuro, a nuestros hijos, a nuestros nietos y sobre todo a las futuras generaciones, todavía corresponda un planeta que puedan disfrutar. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el Centro Internacional de Noticias. Alejandro, gracias por ese reporte con recomendación incluida. En Miami, 2 falsos odontólogos hispanos que atendían a sus pacientes dentro de un autobús en un estacionamiento han sido detenidos. Según la policía, esta pareja ofrecía servicios dentales sin licencia. La historia enseguida con nuestra periodista Paola Serna. Paola, un buen día.
¿Qué tal? Muy buenos días. Agentes encubiertos llegaron hasta el estacionamiento donde en un camión ofrecían los servicios odontológicos. Se hicieron pasar por clientes que solicitaban dichos permisos y fue en ese mismo momento, cuando ya iban a hacerles la prestación del servicio odontológico, que detuvieron a Víctor Bernal, de 44 años, y a Daniela Zulibarán, de 37 años, en una investigación que duró varios meses entre las autoridades sanitarias y la policía del condado Miami-Dade. Fueron detenidos por practicar sin la licencia necesaria para llevar a cabo estos servicios odontológicos. El concepto es un gran concepto, ¿no? Porque en la vida que trabajamos nosotros hoy en día es muy acelerada, muy agitada y no tenemos tiempo de ir, y ahora la oficina de odontología viene hacia uno. Pero le faltó una sola cosa: el permiso y la licencia para poder hacer este tipo de servicios. Las dos personas fueron detenidas bajo cargo de prácticas sin la licencia necesaria para odontología y además por tener y distribuir medicamentos que deben ser adquiridos con licencias especiales y recetas. La información desde Miami, soy Paola Serna. Continúen con más desde nuestros estudios centrales. Buenos días. Último minuto. NTN 24. El gobierno de Uruguay ha informado hace pocos minutos que rechazó el pedido de asilo al expresidente de Perú, Alan García. Esta notificación la hizo el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, en una conferencia de prensa, justo 2 semanas después de que el ex jefe de Estado de Perú llegara a la residencia del embajador uruguayo en Lima. Según Vázquez, se ha denegado esta solicitud porque en Perú funcionan libremente y de manera independiente los 3 poderes, no como lo argumenta García al pedir este asilo e indicar que era víctima de una persecución política. Alan García, ¿qué es lo que pasa? Está siendo investigado por un caso de corrupción que tiene que ver con Odebrecht. Vamos aquí a un corte comercial, enseguida ampliamos esta y otras informaciones de interés. Vamos a hablar también de una campaña para reciclar y ayudar que ha impactado la vida de miles de niños y jóvenes en Colombia. Ya regresamos con La Mañana. Continuamos con La Mañana. En Polonia ha comenzado la 24ª conferencia de la ONU sobre el clima. Delegaciones de aproximadamente 200 países están participando en este encuentro que se desarrolla en la ciudad de Katowice. El objetivo es dar marcha al Acuerdo de París del 2015, con el que el mundo se ha comprometido a frenar el calentamiento global. La 24ª conferencia de la ONU sobre el clima dio inicio el domingo en Polonia. Delegaciones de 200 países sostendrán reuniones en la ciudad de Katowice para dar marcha al Acuerdo de París de 2015, con el que el mundo se comprometió a limitar la subida de la temperatura a 2 grados centígrados respecto a la era preindustrial e idealmente a 1,5 grados centígrados. Debemos garantizar el cumplimiento de los compromisos previos a 2020, en particular las finanzas, y unirnos a la movilización de $100.000 millones para 2020 para garantizar un acceso efectivo a los recursos, especialmente de los países vulnerables. Puesto que el planeta ya ha subido 1 grado centígrado, para mantenerse por debajo de más 1,5 grados centígrados, las emisiones de CO2 deberían reducirse casi un 50% para 2030 respecto a 2010, según el panel intergubernamental del cambio climático. Los efectos que están ocurriendo afectan directamente a comunidades de todo el mundo. Muertes, destrucción en tantos lugares. Mucho sufrimiento se deriva de las consecuencias del cambio climático. Así nuestro trabajo se vuelve más urgente. Solo algunos dirigentes confirmaron su asistencia a la cumbre de un día, incluidos los primeros ministros holandés y español o los presidentes de Nigeria y Botsuana. Los miembros del G20, excepto Estados Unidos, reafirmaron el sábado su apoyo al Acuerdo de París. El futuro presidente brasileño Jair Bolsonaro también ha expresado abiertamente su escepticismo respecto al cambio climático.
Grandes desafíos de Iberoamérica. Este es un seminario internacional que ha sido organizado por la Fundación Internacional para la Libertad, que preside el Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, y se desarrolló en Madrid. A este seminario han asistido el exalcalde de Caracas, Antonio Ledesma, y también el denominado expreso político, Loren Saleh. La noticia enseguida con nuestro periodista en Madrid, Marcelo Moncayo. Marcelo, un buen día. Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos ustedes desde Madrid, amigos televidentes. De esta mañana, desde el Instituto Cervantes, distintas figuras latinoamericanas hablaron sobre los grandes desafíos de Iberoamérica. Este evento fue organizado por la Fundación Internacional para la Libertad, encabezada por el Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa. La situación venezolana fue uno de los temas principales de este encuentro. Parte el corazón ver a esos millones de venezolanos que simplemente empujados por el hambre, por la falta de ilusiones, por la falta de esperanzas, se echan a los caminos de América Latina en busca del abrigo y de la mínima seguridad que no les puede dar su país. Amigos televidentes, y para profundizar en la situación venezolana estuvieron presentes el exalcalde de Caracas, Antonio Ledesma, el expreso político Loren Saleh y Antonieta Mendoza, madre del preso político venezolano Leopoldo López. Por eso preguntamos a la comunidad internacional qué más pruebas quieren para que apliquen el principio de injerencia humanitaria. Tenemos un régimen que está repartiendo el territorio nacional. La Guajira se la han entregado al Ejército Popular de Liberación. Perijá se lo han entregado al cartel de Sinaloa. El sur de Bolívar se lo han entregado a la FARC y a los planes mineros que se disputan nuestras riquezas minerales. La frontera con Colombia la manejan la FARC, el ELN, el Frente Bolivariano, más los grupos parapoliciales para hacer el contrabando de droga. Ya en Venezuela no hay líneas aéreas, quedan muy pocas, pero sí hay territorios destinados a la droga. Y a la comunidad internacional, yo no les voy hoy a decir nada, les voy a preguntar, especialmente al gobierno de España, quien me trajo a este país y del cual estoy bastante agradecido. ¿Cuántos muertos más? Por favor, me digan, que nos digan de una vez cuántos muertos más hacen falta para tomar las decisiones. No hacen falta fragatas, no hacen falta buques, hacen falta teléfonos con voluntad política para salir de esto. A mí no me vengan con cuentos. Hace falta la verdadera determinación y voluntad política de los gobiernos de Europa para frenar lo que está pasando en nuestro país. Amigos televidentes de la mañana, en este espacio también se abordó la situación de países como Chile y Argentina, que están superando, según los ponentes, la herencia del populismo. Este es el informe para la mañana. Sigan ustedes con más aquí en NTN 24. Hasta pronto. Hasta pronto, Marcelo. Vamos a seguir revisando qué más es noticia en el mundo. Hablamos del nuevo gobierno de México, que está tomando decisiones para ayudar en la situación de los centroamericanos de la caravana que permanece en Tijuana. Andrés Manuel López Obrador ha delegado a Protección Civil, a la Secretaría de Bienestar y al Instituto Nacional de Migración como coordinadores de esta emergencia que ha generado la presencia de los migrantes en la frontera del norte del país. El gobierno va a destinar fondos, dice, de manera directa para que se atienda a estos 7.000 centroamericanos hasta el momento que están siendo reubicados en un nuevo albergue luego de que el Benito Juárez fuera cerrado por salubridad. Tras la toma de posesión de López Obrador, él ha firmado un plan de desarrollo integral con los presidentes de El Salvador, de Guatemala, de Honduras, esto con el fin de implementar políticas que frenen la migración ilegal. Otro periodista ha sido asesinado en México, Jesús Alejandro Márquez Jiménez, quien recibió un disparo en la cabeza y fue hallado en una carretera en Nayarit. Según la Casa de los Derechos del Periodista del Estado, este comunicador había sido denunciado por difamación del municipio y enfrentaba un proceso jurídico. Márquez dirigía un periódico que lo emitía cada 15 días o cada mes y era activista del partido Morena. La Fiscalía investiga si este asesinato está relacionado con su profesión. El avión que utilizaba el expresidente mexicano Enrique Peña Nieto va a ser vendido por la nueva administración del presidente López Obrador. Esta es una de las primeras medidas que ha tomado López Obrador para librarse, según ha dicho, de un exceso. La aeronave de 218 millones de dólares adquirida en el 2012 va a ser enviada a California mientras espera un nuevo propietario.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ofrece hasta ahora una conferencia de prensa tras asumir el cargo el pasado sábado. Temas varios. Vamos a escucharlo. Como ya se tomó la decisión, no hay marcha atrás. Bueno, vamos a informarles mañana. Les comentaba que tengo el acuerdo con el secretario de Hacienda hoy a las 4 de la tarde. Un acuerdo que se tomó en la reunión del Gabinete de Seguridad es mantener la protección a personas amenazadas, en particular a periodistas. Ustedes saben que se decidió quitar escoltas a funcionarios, inclusive a expresidentes. Pero hoy se acordó mantener la vigilancia, la protección de periodistas y de luchadores sociales, personas que están amenazadas. Eso es el acuerdo que tenemos. Acerca de lo que me pregunta sobre Nayarit, se informó de que apareció este periodista en un hospital, que vamos nosotros a estar pendientes. Yo voy incluso el viernes allá a Tepic, a Nayarit. Presidente, perdón, de la izquierda. Vamos para acá. Señor presidente, sí. Gabriel Coronado de San Diego Red. Específicamente en Tijuana hay más de 7,000 migrantes y hay una gran crisis local, y en el estado de Baja California en el tema migrante ya no se dan abasto. ¿Qué se va a hacer respecto concretamente con ese tema? Bueno, también se trató en la reunión de hoy. Tiende esta situación a normalizarse en la atención que se les está prestando de parte del gobierno, auxilios en atención médica, en alimentación. Hay cocinas del Ejército, de la Secretaría de Marina, de la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Gobernación está atendiendo este asunto. Tenemos ya el reporte del número de migrantes. La licenciada Olga Sánchez les va a informar una vez que terminemos esta conferencia sobre un registro que se está realizando para saber con exactitud el número y tener los datos básicos para seguir prestando nuestro apoyo, nuestro auxilio. Pero sí se está atendiendo este tema. Uno más de este lado. Buenos días, presidente. Guillermo Cruz, de Quinto Poder. Dos cosas. Preguntarle, ¿la base de datos del Secretariado Ejecutivo continuaría para esta cuestión de la contabilización de los delitos? Y segundo, ayer en esta interlocución que tiene que ver con la oposición, el PAN subió un video en el que ya no solo lo vinculan con Hugo Chávez, con Nicolás Maduro, sino con Stalin, con Hitler. ¿Qué diría respecto a esta actitud que toma la oposición ahora ya como presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos? No está bien eso.
que empiecen a hacer oposición. Eso está bien, es un buen ejercicio. Llevan tiempo sin ser oposición, desde que se fundó ese partido, no eran oposición, y sobre todo a partir del 88 se convirtió en un partido del régimen. Entonces, qué bien que ahora estén retomando sus orígenes como partido opositor, y siempre van a tener nuestro respeto y no va a haber censura. Vamos a garantizar el derecho a disentir. Estamos bien y de buenas, no vamos a enojarnos. Vamos de este lado. Buenos días, señor presidente. Eric Martin de Bloomberg News. Durante la transición siempre nos preguntó si fueron claros las comunicaciones y los mensajes. Y perdón por insistir, pero en lo del aeropuerto, nos podría, aunque estamos esperando la reunión con el secretario de Hacienda, ¿nos puede elaborar sobre la posibilidad de que no se cancela el proyecto de Texcoco de un lado? De otro lado, para la recompra de bonos del aeropuerto, ¿de dónde saldrán los fondos para esa operación? Y hoy por hoy la administración sabe cuál es el estimado de costo total por la cancelación. Y en tercera parte, ¿a qué precio se hará la oferta de recompra de bonos que aprobó ayer en la minuta del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México? Muchas gracias. Sí, yo insisto en que vamos a tener toda la información para mañana y que se garantiza a los accionistas sus inversiones. Se garantiza, como lo dijimos desde el principio, que el gobierno va a respaldar esas inversiones, los bonos, las acciones que tienen que ver con el fideicomiso del aeropuerto. Esa es la información, que no vamos nosotros a incumplir. Se va a garantizar la inversión en bonos que se destinó para el aeropuerto de la Ciudad de México. Creo que lo que se está viendo es lo que tiene que ver con el fideicomiso. Ese fideicomiso continúa, sin duda, porque es un proceso que se tiene que mantener, porque existen estos compromisos que, repito, se van a cumplir. Va a haber más información el día de mañana sobre este asunto. Me gustaría... A ver, nada más. Soy Agustín Velasco de Uno TV. Sí, te conozco muy bien porque estuviste, como muchos otros, cubriendo toda la gira. Pero nada más quería decir que, si les parece, él y uno más. A ver. Licenciado, yo quisiera... Eso quiere decir que aceptaron, ¿verdad? Yo quisiera insistirle, porque el tema de la seguridad fue uno de los asuntos que usted más mencionó durante la campaña por la presidencia de la República. Llegó a mencionar que había 66 homicidios diarios en el país, y me gustaría que fuera claro en cuántos homicidios se registraron el 1 y el 2 de diciembre, es decir, cómo inició su administración en este sentido. Y una segunda situación,
Del 1 de diciembre a hoy, que han pasado prácticamente 2 días y cachito, usted dijo que recibía un país en quiebra, luego dijo que 80% del petróleo todavía era de la nación y finalmente dice que empiezan bien, sin problemas el gobierno. ¿Cuál es la realidad en la que recibe el gobierno, si nos lo podría mencionar, e insistir en el tema de los 66 homicidios diarios, si esta media se mantuvo en estos 2 últimos días? Gracias. Se redujo el número de homicidios. De acuerdo al informe que tenemos, aunque aclaro se está verificando la fuente, el promedio es 50 homicidios en los 2 días, 50 homicidios diarios, sábado, domingo. Ese es el informe en lo general, con la aclaración de que estamos verificando las fuentes. ¿Cómo empezamos? Bien, tengo las riendas del poder en las manos. Es decir, hay gobierno en México y es un gobierno para darle seguridad y protección a los mexicanos, para que se mantenga la esperanza, que la expectativa que hay de cambios se va a convertir en realidad. No va a ser como están pensando nuestros adversarios, los conservadores, que se están frotando las manos, esperando de que se descomponga la situación en el país y que no podamos conducir el gobierno. Al contrario, cada vez el gobierno va a tener más legitimidad porque van a haber más acciones en beneficio del pueblo y que no se deje de tomar en cuenta que se trata de una transformación de la vida pública del país. Hay quienes no lo quieren ver, pero la realidad se va a ir imponiendo poco a poco. Por ejemplo, ayer, y díganme si eso no es un cambio, fui a Jalapa sin el Estado Mayor Presidencial, en avión de línea, en avión comercial, y regresé igual, al mismo tiempo que ustedes pudieron tener información de que el avión presidencial hoy parte a Estados Unidos porque se va a vender, como fue un compromiso. Le estoy hablando de un pequeño asunto para todo lo que va a significar la transformación de México. ¿Qué no es cambio? Pregunto a nuestros adversarios, que no nuestros enemigos. El que yo esté aquí informándoles, como lo estoy haciendo, que todos los días a las 6 de la mañana tengamos esta reunión del Gabinete de Seguridad, que puedan ustedes estar dialogando como lo están haciendo, preguntando sin censura, que no haya aquí ninguna barrera.
Eso es un cambio. ¿O era así antes? Por eso estamos muy bien para responder. Me siento seguro, protegido, apoyado, sobre todo por los mexicanos, para llevar a cabo la cuarta transformación de la vida pública del país. A ver, una compañera, allá. Buenos días, Michelle Mejía de Multimedios. Perdón que le insista, solamente que sí me gustaría que nos compartiera sobre el nuevo aeropuerto. Entonces, está cancelado hoy. A la gente podemos ver que va a estar trabajando, va a trabajar en estos terrenos de Texcoco. Entonces, estos bonos no significa que sea a lo mejor una estrategia para, digamos, que reabrir este proyecto. Gracias. Es mantener el fideicomiso, según entiendo, para respaldar los bonos, para que el gobierno cumpla, y esa es nuestra palabra, y que los accionistas no pierdan, que estas inversiones se garanticen. Pero eso tiene que ver con el fideicomiso, insisto. Lo otro es un asunto que tiene que ver con la decisión que se tomó entre los ciudadanos. El fideicomiso va a seguir existiendo porque se tienen que solventar todos los compromisos. Somos el aval y se va a garantizar a todos el respaldo de las acciones. Esto para inversionistas y para los contratistas. Ese es el planteamiento. Creo que el malentendido o la desinformación o la falta de aclaración de lo sucedido se origina porque se mantiene el fideicomiso. Se mantiene el fideicomiso porque es un proceso abierto, incluso puede iniciarse la construcción de las otras pistas en Santa Lucía, pero el fideicomiso continúa hasta que se termine todo el proceso que tiene que ver con las inversiones. No sabemos, eso ya mañana yo tendría más información del secretario de Hacienda, les tengo confianza, son los encargados de Hacienda, muy buenos servidores públicos, buenos economistas, muy buenos técnicos, ellos saben lo que tiene que hacerse en este caso. Antonio López, del diario La Razón. Oiga, presidente, ya en un par de horas van a estar firmando este decreto por el que se crea la Comisión de la Verdad. Preguntarle, ayer Felipe de la Cruz, vocero de los normalistas, comentó que en esta reunión que van a tener a las 10 de la mañana, ellos van a dejar claro que están solicitando 4 líneas de investigación, entre ellas que se detengan a 2 policías federales que estuvieron involucrados presuntamente en el caso y que se continúe con, que se investigue al ejército. Usted en campaña dijo que el que nada debe, nada teme. Preguntarle si sigue abierta esta invitación al ejército para que se abra la investigación. Miren, se va a firmar este acuerdo, decreto para abrir la investigación. El gobierno va a cooperar
no se va a ocultar la verdad, no vamos nosotros a encubrir a nadie. Bueno, ahí está el presidente Andrés Manuel López Obrador, posicionado el día sábado. Hoy en su primera rueda de prensa ha dicho o ha planteado que todos los días a las 7 en punto pueda reunirse con los periodistas para hablar sin censura. Esto luego de una reunión que ha tenido con sus miembros más cercanos del gobierno. El presidente atiende las preguntas de los periodistas sobre migración, por ejemplo, sobre los centroamericanos, y ha dicho que van a establecer registros en Tijuana, donde están estos centroamericanos. Ha delegado Protección Civil, la Secretaría de Bienestar y el Instituto Nacional de Migración. También ha hablado sobre el asesinato de periodistas, en esta ocasión de Jesús Alejandro Márquez, quien apareció muerto con un disparo en la cabeza, y dijo que se está investigando este hecho y que irá a Nayarit, donde sucedieron los hechos este viernes. También reafirmó su voluntad de deshacerse de cosas que no sirven, del avión de Peña Nieto, por ejemplo, el que usó, valorado en $218 millones, adquirido en el 2012, va a ser enviado, dijo, a California mientras espera que sea realizada su venta. Ha retado también a la oposición a hacer oposición que por mucho rato ha estado callada, dijo el presidente de los mexicanos. Vamos aquí a una pausa comercial, enseguida retornamos con más noticias para ustedes. Ya regresamos con La Mañana.